Entonces, una vez más, ¿por qué no leemos el Salmo 23:2? Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Hemos leído hace ratito Éxodo 33, donde Dios le da una promesa maravillosa a Moisés. Le dice dos cosas. Mi presencia irá contigo y te haré descansar. Te voy a hacer descansar. Ahora, Moisés estaba un poco tenso probablemente. Dios sabe exactamente lo que hay en nuestros corazones. Por eso Él nos da la palabra exacta que necesitamos en el tiempo preciso. Y Dios le da esta palabra a Moisés y le dice, yo quiero que descanses. Ponte en el lugar de Moisés, tiene una gran responsabilidad. Las grandes responsabilidades muchas veces nos inquietan. En verdad, yo muchas veces estoy con muchas cosas encima y estoy un poco tenso, pero muchas veces esa tensión viene porque nos olvidamos de algo. Nos olvidamos de que tenemos un pastor y ese pastor no quiere que vivamos así, totalmente afanados, quiere que descansemos. Nos hacemos un mundo pensando muchas veces que yo tengo que hacerlo, cuando realmente el que lo va a hacer es Dios. Eso es lo que tenemos que tener. Dios quiere que descansemos. Repite esto, por favor. Vamos a hacerlo 2 veces. En lugares de delicados pastos. Vamos, repítelo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Vamos, dilo otra vez. Me hará descansar. Mientras Dios obra, nosotros debemos descansar. Ojo, escucha bien, atentamente. Este descanso no significa dormir. Es muy diferente. Este descanso es muy diferente. Este descanso significa que debemos estar tranquilos, confiados. Mientras Dios obra, Él quiere que tú y yo descansemos. Por ejemplo, ahora, Dios había sacado a sus ovejas, es decir, todo su pueblo de Egipto fue Dios quien les sacó. Obviamente Moisés es el instrumento. Después de un tiempo tenso para los egipcios donde tuvieron que experimentar el juicio a través de las plagas, recuerda las 10 plagas que envió Dios, el pueblo sale y está rumbo a tierra prometida. Poco tiempo después de salir, ahí está Faraón nuevamente, está detrás de ellos persiguiéndoles, está allí. Y los israelitas voltean y se dan cuenta, ¡ay, viene Faraón! Y miran hacia adelante y ven el mar. ¿Cómo reaccionaron? Atrás tenemos un enemigo, delante de nosotros hay una imposibilidad. ¿Qué podemos hacer? ¡Wow! No podemos hacer nada. Están llenos de temor probablemente. Están con angustia, están intranquilos. Ahora, ¿comprensible? Claro que sí, eran seres humanos. Todo ser humano siempre tiene esa tensión. Muchos ahorita están especulando. ¿Y si esto de la cuarentena sigue? ¿Y si esto pasa? ¿Qué va a ser de mí? Y ya nos estamos llenando de afán. Totalmente, mucha gente. Pero ellos nunca tenían que olvidar que quien les había sacado de Egipto, les había sacado con mano fuerte, con mano poderosa. Muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, que quien está con nosotros es un Dios fuerte, es un Dios poderoso. Y nunca debemos, ante las pequeñas circunstancias de la vida, en verdad, pueden ser grandes para ti, pero son pequeñas. Nunca debemos entrar en pánico. Israel miraba al ejército, miraba hacia adelante y podían olvidarse rápidamente de su pastor. Podían hacerlo. Pero en Éxodo 14:14 leemos algo maravilloso. Dios dice, Jehová peleará por vosotros. Moisés se lo dice al pueblo, Jehová peleará por vosotros. Y vosotros, dice, estaréis, escucha lo que dice ese verso, tranquilos. Wow, es interesante. Tienen un ejército atrás y Moisés le dice, hey, Dios peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Wow. Lo que está diciendo es, descansen, Dios se encargará de todo. Interesante. Así es Dios, Él se encarga de todo. Si nosotros somos sus ovejas, Él como nuestro pastor quiere que nosotros tengamos tranquilidad. Dios se va a encargar de todo, de todo. Él es nuestro pastor. La oveja necesita a su pastor porque no puede defenderse. Dios va a pelear por nosotros. Eso es lo que está diciendo Moisés en Éxodo 14. Hey, relájense, tranquilos, Dios peleará por ustedes. Y es algo muy importante. A través de la historia de Israel, siempre hemos visto a Dios peleando por su pueblo. Y es algo que tú y yo tenemos que tener presente siempre. No solamente Dios peleó por Israel, sino que Él está listo, presto a pelear nuestras batallas. Él constantemente quiere hacerlo. Hay una historia, en verdad te animo a leer todo el capítulo en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Si tienes una Biblia ahí, en Segunda de Crónicas 20,
Puedes leerlo todo el capítulo, te va a encantar, te vas a enamorar de esa historia. Habla acerca de la victoria de los israelitas sobre Moab y Amón. Dice que este pueblo se habían confabulado, los amonitas con los moabitas, y ellos habían venido para hacer guerra. Y no solamente eso, sino se habían juntado quizá otros pueblos más para hacer guerra. Y la historia es larga, pero solo quiero que nos centremos en 3 versículos. Si estás ahí en 2 de Crónicas 20, 15 al 17, ¿lo podemos leer? Dice 2 de Crónicas 20, 15 al 17. Y dijo, oíd Judá y todo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, escucha lo que sigue, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Dios le había dicho a Israel a través de Moisés que estén tranquilos. Dios le había dicho que les daría descanso. Dios les había dicho a través de Moisés que Él pelearía por ellos. Y no solamente fue en ese periodo. Vemos aquí, cientos de años más adelante, Dios una vez más peleando por su pueblo. Leemos que está escrito aquí y dice, ustedes tranquilos, ustedes observen lo que Dios va a hacer. No teman, no desmayen, solamente estén quietos y vean la salvación de Jehová. Cuando tú y yo descansamos en el Señor, todo es diferente. Tienes 2 opciones, o descansas o sigues atormentado, lleno de afán, sin poder lograr nada. ¿Sabes qué es lo interesante y lo triste a la vez? 2 opciones. Descansas en el Señor, dejas que Él pelee tus batallas, o te afanas. ¿Sabes qué es lo triste? Que escogemos lo número 2. ¿Cuál es el 2? El afán, la ansiedad. Este verso me ministra mucho y lo voy a leer, ¿ok? Se encuentra en Isaías capítulo 30, versículo 15. Dice así, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Interesante, Isaías 30:15. El corazón de nuestro pastor es que tú y yo experimentemos un placentero descanso y dejarle obrar a Él, sea cual fuera la circunstancia, no importa. Pero muchas veces somos como el pueblo de Israel. En la época que acabamos de leer, en la época que profetizó Isaías, Dios le está diciendo al pueblo, le está haciendo un ofrecimiento, le está ofreciendo salvación, descanso. Ellos tenían que confiar. Hemos leído Isaías 30:15, pero no leí todo el versículo. Pero ahora sí lo voy a leer. Y escucha atentamente porque quiero que lo analices. Una vez más, Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel. Escucha lo que sigue. Dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y mira cómo termina. Y no quisisteis. Qué triste es escuchar esta actitud de Israel. Dios les estaba diciendo a través del profeta Isaías que deberían descansar. Él les está diciendo en descanso y en reposo, pero dice al final, ellos no quisieron. ¿Por qué no quisieron? ¿Por qué no quisieron estar tranquilos y confiar que Dios les iba a salvar de sus enemigos? Por su falta de confianza, por su falta de fe. Sucede lo mismo con nosotros. ¿Sabes por qué nos atormentamos y nos llenamos de tanto afán? Porque dudamos de que Dios pueda venir en rescate nuestro, dudamos de que Dios pueda ayudarnos. El Señor nos hace la misma invitación que le hizo hace 3000 años atrás al pueblo de Israel en la época de Isaías. La misma invitación nos la hace a nosotros. ¿Cuál es la invitación? En reposo y en quietud, dice. En reposo y en quietud, en descanso, dice, en confianza será vuestra fortaleza. Chicos, cada uno de nosotros somos increíblemente
rápidos o propensos para afanarnos. Increíblemente. No digo que no hayan motivos para estar tensos. Lo que vivimos el día de hoy, lo que vive el mundo actualmente, realmente causa tensión. En verdad es tenso. Tengo 6 niños viviendo en mi casa y estoy tenso. Mi esposa está tensa, todos estamos tensos. Siempre he querido una familia amplia, grande. El Señor me la está dando, pero hay tensión porque estamos en una casa sin salir, sin hacer nada, si no hay actividad para los niños. Pero, ¿qué ganamos si nos estresamos? Tú estás pensando en la economía, ¿qué va a hacer? Me van a despedir, no voy a tener esto. Muchas cosas están pasando por nuestra mente. El Señor nos está hablando esta noche claramente que tenemos que descansar. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo recuerdo 3 cosas en mi vida que marcaron mucho mi caminar como cristiano. Y creo que esas cosas Dios me ha permitido pasar y vivir momentos de tensión para aprender cómo sobrellevar la vida cristiana. Ahora, cuando murió mi padre, nunca voy a olvidar, era 23 de julio del año 2005, 23 de julio. 11 de la mañana aproximadamente. Estábamos en todos los preparativos porque a las 6 de la tarde era mi boda con mi esposa. Nos casábamos por la iglesia. Y a las 11 de la mañana me llama mi hermana mayor desde Chiclayo diciendo, ¿sabes qué? A papá le ha dado un derrame cerebral y probablemente muere pronto. Tienes que venir a verlo. Fui donde mi pastor y le dije a mi pastor, ¿sabes qué? Mi papá le ha pasado esto y tengo que ir y creo que la boda ya no se va a dar porque necesito estar con mi papá, necesito despedirme de él, hablar con él, y estaba llorando y estaba entrando en intranquilidad y impaciente y todo. Y nunca voy a olvidar lo que John me dijo en ese momento, fue increíble. Él oró por mí, lo hicimos por teléfono, él oró por mí y me dijo, Raúl, yo entiendo cómo estás. Y está bien tu decisión que vayas, podemos suspender la boda, no hay problema en eso. Pero tú tienes que aprender a confiar en el Señor y descansar en Él. Si tú crees que al ir algo va a cambiar, ve. Esas palabras de John fueron penetrantes, tocó mucho mi corazón. Realmente no iba a cambiar nada, solo necesitaba descansar en el Señor. Necesitaba descansar y confiar en que la vida de mi padre estaba en manos del Señor. Finalmente mi papá murió unos días después y todo, pero yo entendí que yo no podía hacer nada, simplemente descansar en el Señor. Y hasta ahora tengo la esperanza de que mi padre en estos días posteriores a su muerte, él tuvo un encuentro con el Señor y un día le voy a ver en el cielo. Estoy seguro de eso. No pierdo esa esperanza. Tenía Christopher casi 2 años de edad. Estábamos casi a punto de celebrar sus 2 añitos y empezó a enfermar del estómago fuertemente. No pasaba el dolor y teníamos que llevarle al hospital. Y estaba en una clínica por una semana y comenzó a ponerse peor. Sus deposiciones eran líquidas y sangre. Y en la clínica no hacían nada y yo no sabía qué hacer. Y recuerdo que mi pastor llegó como a las 3 de la mañana a buscarme a la clínica y yo le dije que Christopher estaba grave y probablemente iba a morir. Las palabras de John fueron fuertes para mí. Él me abrazó y me dijo, Raúl, el Señor nunca nos va a dejar sin esperanza. Eso me conmovió mucho, porque lo que John estaba diciendo es que aunque Christopher muriese, yo iba a estar una vez más con él en el cielo, o él conmigo. Fueron duros, pero lo que John me estaba enseñando es aprende a descansar en el Señor. Por la gracia y misericordia de Dios, 2 días después mi hijo se levantó y hoy es más grande que yo. Así es el Señor. No logramos nada con afanarnos, con desesperarnos. No logramos nada con hacer pataletas. No logramos nada estando en estados intranquilos. Lo único que quiere Jehová nuestro pastor es llevarnos por esos delicados pastos.
Cuando aprendemos realmente a descansar en el Señor, experimentaremos paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice Pablo en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Escucha esto, solo Dios puede darnos el verdadero descanso. Si tú buscas descanso en las cosas que el mundo te ofrece, si tú agarras un parlante como este y agarras tu celular y comienzas a poner música de relajación, vas a dormirte un rato, pero despiertas y la realidad está allí. Las deudas están allí, los problemas están allí. Te vas de vacaciones, gasta todo lo que quieras, regresas de vacaciones y la vida sigue tal cual. Recuerda algo muy importante. El Señor dice, ven a mí. Vengan a mí, Mateo 11:28, los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Algo muy importante, el Señor quiere darnos un verdadero descanso. Veamos el siguiente video.